Son muchas las dudas que recibo en consultas semanalmente y para que veas que no exagero, aquí tienes algunos ejemplos. El otro día mi suegra le quería dar pan al niño y le dije, no, espérese, que todavía no le estoy metiendo gluten. A ver, se lo estoy introduciendo poquito a poco con los cereales. Se me ocurrió compartir esto en el parque. Madre mía, que cómo le daba cereales al niño, que ya no se le dan cereales. ¿Ya no se dan cereales? ¿Te suena? Es una de las principales preguntas que recibo en consulta. Aquí va otra. Quiero empezar ya con lo del brócoli con el niño. El caso es que mi amiga María hace Baby Led Warring lo de poner trozo entero. A mí me da cosa. Y ese niño se me atraganta, que yo no sé hacer la maniobra. Para poder alimentar sano y seguro, ¿qué te parece si en el último podcast de cada mes me acompaña una nutricionista infantil que nos va a ayudar a entender y simplificar la alimentación de toda la familia? Actualmente tenemos una sobreinformación que agota y necesitamos separar el grano de la paja para poder ponerlo en práctica en nuestro día a día. María, a veces no me queda claro si esto va de alimentar a unos, comer todos y de paso entiendo que nutrirnos, ¿no? Hola Yolanda, sí, esto ha de ser prácticos a la hora de organizarnos y a la hora de ofrecer una alimentación sana a toda la familia, con consejos nutricionales y sanitarios, recetas, tips, herramientas indispensables y fáciles de poner en práctica. Con mucha alma y sentido común para conseguir una alimentación saludable, sostenible y segura. ¡Porque hoy se come! Un podcast de Yolanda Velaz, enfermera de pediatría, y María Marqués, nutricionista. Estamos de vuelta en el podcast de Hoy se come, esta vez ya con el primer episodio, María. Ya teníamos ganas, ¿verdad? Ya nos vamos a poner en materia. Eso es. Y bueno, el objetivo nosotros, como ya os hemos dicho, que daros todo mascado, ya desmigado, para facilitaros vuestro día a día. Porque a mí me trae un poco por la calle de la amargura, que no sé si a vosotros también os pasa, la combinación equilibrada de los grupos de alimentos. Es decir, yo seguro que habéis oído hablar del plato de Harvard, y yo en el plato de Harvard lo veo todo muy gráfico y muy bonito, pero luego eso, pasarlo a ingredientes, pues me cuesta un poco. Es decir, yo creo que nuestro objetivo de hoy es ese cambio de nutrientes a ingredientes, María. O sea, está bien que el plato de Harvard nos ayuda a ver la cantidad de cada grupo de alimentos, ¿no? La cantidad que tenemos que tomar para tener esa alimentación equilibrada que tanto queremos, pero en nuestro día a día, ¿qué necesito yo? ¿O qué necesita el resto de las madres, ¿no? El poder ver, ¿no? No tener que andar desmigando la cabeza y decir, ¿y esto cómo se traduce a un plato que yo pueda hacer a toda la familia? Bueno, pues el podcast de hoy va sobre todo para eso, para conseguir, ¿no?, ese cambio de tener las combinaciones equilibradas de alimentos, pero verdaderamente tener ingredientes y saber cuál es la combinación exacta de esos ingredientes para conseguir nuestro plato de Harvard. ¿Me explico? Muy bien, Yolanda. Ya, casi un resumen. Bueno, Yolanda, pues es que se trata un poco de esto, de que tenemos que entender que al final comemos alimentos, comemos platos, porque la comida no solo es conseguir nutrientes, sino que tiene mucho más que ver. Pero tenemos que entender también qué nos aporta cada una de estas cosas para tener un concepto más amplio de lo que es una alimentación saludable puesta en práctica en nuestro día a día. Al final tenemos que tener muy claro que lo que necesitamos es comer variedad. Y esto nos lo demuestra el plato de Harvard, que lo veremos a continuación, pero la idea principal es que cuanta más variedad y más color tengamos en nuestros platos, más nutrientes diferentes vamos a conseguir y mejor salud vamos a disfrutar peques y mayores. Entonces, tenemos que entender que cada alimento tiene una combinación única de nutrientes, tanto de lo que se llama macronutrientes, que son pues, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, como también de micronutrientes, que son todas esas vitaminas, minerales y compuestos que ayudan a que nuestro cuerpo funcione mejor.
El plato de Harvard. ¿Qué es el plato de Harvard? Porque a lo mejor a alguno le suena chino el nombre. Sí. Bueno, el plato de Harvard es muy sencillo. Es una distribución de un plato, que sería un plato de comida, en los diferentes grupos de alimentos que lo deben componer. El plato de Harvard fue elaborado pues, por una serie de expertos y de investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard con la finalidad de crear una herramienta que fuera fácil de entender a nivel visual, pero también aplicable para que la población pues, tenga una forma muy visual y muy dinámica de entender cómo debe distribuir los alimentos en el plato. Y hace referencia sobre todo a la calidad de los alimentos, no tanto a la cantidad. Sí que nos explica la proporción, cómo se deben proporcionar, pero sobre todo hace énfasis a la calidad, porque ahí es donde vamos a tener esa riqueza nutricional que nos ayudará a estar bien. En España, ¿qué tenemos? Pues tenemos una pirámide de la alimentación, pero realmente para mí esta pirámide tiene muchas carencias, porque tanto en el orden que aparecen los alimentos, todavía en la base tenemos los cereales, cuando ya hay mucha evidencia de que en la base tienen que estar las frutas y verduras, ¿vale? Los vegetales, tanto en esa aparición de alimentos como en que todavía sigue apareciendo pues, el alcohol dentro de esa pirámide y sabemos que no debemos recomendar el consumo de estas sustancias. Entonces, para mí, esa pirámide la vamos a desechar y nos vamos a centrar en este plato de Harvard que de verdad creo que es mucho más fácil de entender y con un mensaje también mucho más claro para la población. ¿Cómo se distribuye este plato? A ver. Es muy sencillo. El plato se divide en 3 partes. Digamos que hacemos lo partimos en 2 primero, ¿vale? Hacemos una mitad y la primera mitad del plato debe estar constituida por frutas y verduras y vegetales. Y aquí, cuanto más colorido y cuanta más diversidad de frutas, de verduras, de hortalizas pongamos en ese plato, más variedad de nutrientes vamos a obtener. Todos los colores, rojo, verde, amarillo, morado, tenemos frutas y verduras de todos los colores. Vamos a incluirlos en nuestro plato. Yo creo que es importante además que entendamos que comemos por los ojos, sobre todo los niños, con lo que hacer un plato divertido en color pues tiene su punto. Y yo no he venido por casualidad vestida de rojo, verde, rojo, que claro, esto la gente me suele decir, es que una puede cometer el riesgo de parecer un abeto, o un árbol de Navidad, o el gnomo de Papá Noel. No lo sé, pero bueno, aquí viene la demostración que también se puede tener un poco de estilo aportando mucho rojo y mucho verde, que lo tenemos que asumir. Y una forma de concienciaros para los que nos estáis viendo en YouTube es que yo he venido rojo, verde, rojo. Y yo le acompaño, o sea que... Sí. Sí, el colorido es muy importante y eso ayuda también a que a los niños pues les vayamos también dando esa oportunidad y esa variedad visual que al final es el primer sentido por el que entra la comida, por los ojos. Lo que no entre por los ojos no va a entrar por la boca, eso no cabe duda. Bueno, en cuanto a verduras y hortalizas, todas las que queramos y las frutas, importante incluir no solo en comida y cena, sino también en otros tentempiés, porque son un ingrediente importante en la alimentación de los peques y de los mayores. Y aunque estamos hablando del plato, de lo que es una comida y una cena, también tenemos que entender que la fruta va en otras comidas, en otros tentempiés. Nos aporta fibra, vitaminas, minerales, importante. ¿Qué más? Tenemos otra mitad del plato que no hemos explicado. Entonces, esta otra mitad del plato se subdivide en 2 partes, es decir, en 2 cuartos. Y aquí, ¿qué grupos de alimentos debemos incluir? Principalmente todos esos alimentos que nos aportan hidratos de carbono, que son los cereales y las féculas, principalmente, y los que nos aportan proteínas. Bueno, vamos a los primeros, a los cereales y féculas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como estamos hablando de que tenemos que priorizar la calidad versus la cantidad, ¿qué nos dice el plato de Harvard? Que tenemos que priorizar el consumo o la oferta de alimentos de cereales integrales, de cereales completos. Y eso no es porque sí.
Es decir, no es porque sea una moda, sino porque el grano completo, que contiene todas las capas, tiene más nutrientes, es decir, tiene más fibra, pero también tiene más vitaminas de grupo B y minerales, con lo cual un grano completo siempre tiene una mayor calidad a nivel nutricional. Y además sabemos que ese aporte extra de fibra nos ayuda también, a regular los niveles de azúcar en sangre, y es importante que desde bien pequeñitos se vayan acostumbrando a esa textura, a ese sabor de los granos integrales, porque para futuro se relaciona un consumo de cereales integrales con la prevención de ciertas enfermedades. Ojo, María lo ha explicado muy claro, no es una moda. Y, por supuesto, muchas luego nos comentáis, Yolanda, es que ha probado la pasta normal y ahora no quiere la pasta integral, el arroz integral. De ahí venimos también a la posibilidad de comenzar desde el principio, de la misma forma que controlamos también la ingesta de azúcar o de sal. Lo mismo nos pasa con el grano integral, que como bien ha explicado María, es por varios motivos, no solo porque ahora se ha puesto de moda que tiene que ser todo integral. Y luego que siempre se puede ir acostumbrando el paladar. Entonces, si hemos empezado por cereales muy refinados, podemos ir haciendo una transición poco a poco. Tampoco vamos a cambiar de la noche a la mañana, porque ahí cuesta, ¿no? Pero una transición e ir tendiendo a presentar estos granos enteros. Bien, ¿y qué pasa con las proteínas? Pues tenemos dos grupos de proteínas, las proteínas animales y las proteínas vegetales. Como su nombre indica, las proteínas animales las obtenemos de alimentos de origen animal, pues como las carnes, los pescados y mariscos, los huevos y los lácteos. Nos aportan proteína animal. Pero también tenemos una proteína muy importante e interesante, que es la proteína vegetal, que está presente en legumbres, en frutos secos, en semillas, en algunos granos. Esta proteína vegetal tenemos que intentar subirla, porque en la sociedad actual tendemos a exceder el consumo de proteína animal, también con efectos para la salud. Entonces, si compensamos un poquito la balanza y hacemos comidas sin carne, que se dice, ¿no? Comidas también donde haya presencia de proteína vegetal, estaremos aportando un equilibrio en la alimentación de peques y mayores, y tendremos también los beneficios de esos alimentos, como son las legumbres, principalmente, o frutos secos y semillas, que tienen una riqueza, además de aportar proteína, una riqueza de vitaminas y minerales muy importante. Entonces, debemos ir combinando día a día que en nuestro plato haya alimentos de los diferentes grupos, pero con estas combinaciones, sabiendo que aquí van las frutas y las verduras, aquí van los granos completos y aquí van las proteínas, se trata ya de ser un poco creativos también, ir variando y aportando diferencias de sabores, de colores y de combinaciones. Y eso hace al final de que nuestro abanico y el de nuestros hijos, ¿no? Ese abanico de aceptación se vaya ampliando y vaya siendo cada vez vayan aceptando más cantidad de alimentos. Es importante también involucrarlos desde la compra, la realización, ¿no?, de determinados platos, los días que se pueda, los días que haya más tiempo, ser originales a veces en el nombre. Esto lo hablé yo hace tiempo, ¿no? Hicieron un estudio en la Universidad de Cornell en el que la ingesta era muy baja de verduras, y les pusieron nombres divertidos a los platos. Y descubrieron que en un porcentaje muy elevado, solo cambiando el nombre del plato, muy fuerte, sin cambiar nada más, solo cambiando el nombre del plato, un número importante de niños quería probar esos platos sin cambiar ni siquiera el aspecto. Con lo que imaginaros, si ellos entienden la transformación, la evolución, si ellos saben de dónde vienen las cosas. A mí me parece imprescindible tener un mini huerto en casa, ahora que se puede, de lo que sea, de determinadas cosas, para que ellos vean un poco cómo va esa recolección, ¿no? Y hasta que llega al plato. Y echarle un poco de imaginación y de color. Yo creo que es imprescindible, María. Al final tenemos que bajar un poco al mundo de los niños, ¿no? El mundo del Peter Pan, que digo yo muchas veces, porque los niños viven en ese mundo de fantasía, y a veces nosotros nos encasillamos en nuestro mundo adulto y queremos que se coman un plato de acelgas así, pum, tal cual. Y voy a contar una anécdota. Y esto es una experiencia personal, pero en mi casa las acelgas
no las querían mis hijos, es que no había manera. Y un día se me ocurrió a mí, tal cual, el mismo plato, ponerlas como amontonadicas, como si fueran una montaña, y le puse arriba un poco de salsa de tomate. Y les dije, hoy para cenar hay volcán. Bueno. Y se me quedaron así, volcán, ¿qué es eso? Digo, esto. Y les puse el plato, claro, fliparon. Era un volcán, tal cual. Desde ese día en mi casa no se come acelga, se come volcán. Bueno. Y es un ejemplo, ¿no? De que a veces hay que, tirar un poco de esa imaginación. Sí, yo por ejemplo, mira, la acelga a mí me gusta mucho, pero me gusta combinada con, bueno, te vas a reír, pero con pavo, porque, ¿no? O sea, hacer un plato ya añadiendo, completo. sí, más completo y lo suelo tomar además como plato único, y dentro de esa combinación me encanta la mezcla de la acelga con la patata, con la carne blanca. Mira, ahí tenemos los 3 grupos ya, acelga, verdura, la carne, la proteína y la patata, los hidratos. Y luego, pues eso, pues que es que aquí una es navarra y el cómo se haga la verdura, señores, Bueno. el punto de la verdura, que de eso también hablaremos, el dejarla al dente, que claro, yo me acuerdo, mi suegra, la primera vez que mi madre hizo verdura, está un poco al dente, vamos, yo creo que le dio vergüenza de decir, está dura. Está dura. Dije, no, está bien. O sea, porque claro, yo cuando voy allí y me sacan la verdura ahí como Toda desparramada, tal, sí. digo, ¿pero qué me estás contando? Buf, esto tiene tela, porque aquí también el tema de los nutrientes, de la verdura, esto un día hablamos de Bueno, esto. es que tenemos, bueno, gracias, vamos a tener muchos capítulos para Sí, ir hablando, ¿no? sí. Yo creo que, ya para cerrar esta parte, María, creo que es importante, ¿no?, que entiendan que en el plato de Harvard no hay cabida a determinados platos, Claro, o sea, a claro. determinados alimentos, quiero decir. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que, como hemos comentado, hacemos referencia sobre todo a la calidad. Entonces, obviamente, las recomendaciones que adjuntan el plato de Harvard lo que nos dicen es que debemos priorizar el consumo de alimentos frescos, de temporada y poco procesados. Por lo tanto, ¿qué alimentos, digamos, debemos dejar ahí para consumo más ocasional? Pues todo lo que sean procesados, comidas precocinadas, embutidos, carnes muy grasas, porque todo eso al final también claro que tiene cosas, tiene azúcares, tiene grasas, pero no tienen un efecto positivo para la salud. ¿Quiere decir que no los podemos comer nunca? No, aquí no se trata de prohibir, se trata de priorizar y dar esa importancia a lo que sí. Y es en lo que nos tenemos que centrar, ¿no? En lo que sí tiene que estar presente en ese plato en el día a día. Obviamente lo demás puede formar parte en momentos más ocasionales. Y solo un apunte, porque os estaréis preguntando, María, ¿no has hablado de los lácteos? Bueno, en el plato de Harvard los lácteos no están presentes dentro del propio plato, pero sí que sobre todo en el plato más enfocado a los peques, los lácteos están como un complemento. ¿Por qué? Porque digamos que forman parte de la alimentación, pero también tenemos que priorizar la calidad de esos lácteos. ¿Qué lácteos vamos a intentar ofrecer en el día a día? Pues cosas sencillas, leche, yogur natural, queso fresco o tierno y ya está, porque todo lo demás al final son lácteos que tienen otros extra añadidos, muchas veces azúcares cuando hablamos de postres lácteos o yogures azucarados, ¿no? Entonces, en el día a día, lácteos más sencillos y pueden formar parte de ese plato, obviamente, ¿no? Como complemento. Ojo, que en otro programa hablaremos también de esos niños que no toman leche, por ejemplo, ¿no?, etcétera. Sí que es importante que en dietas restrictivas, ¿no?, haya Asegurar. Efectivamente, Siempre. tiene que ir de la mano de un profesional y posiblemente haya que suplementar determinadas cosas. Suplementar y también saber que el calcio está, en este caso, comentamos del calcio, pero como cualquier alergia, al final tenemos que entender qué alimentos nos pueden aportar esos nutrientes que no podemos consumir con los lácteos ahora mismo, que estamos hablando de ellos, porque también el calcio lo podemos obtener de otras fuentes y enriquecemos esa dieta en calcio, y a veces con la alimentación bien equilibrada no hace falta la suplementación, o sí, pero siempre esto de la mano de un profesional que pueda balancear esa alimentación y valorar la necesidad o no de un suplemento. El día que hablemos de eso me he visto de brócoli.
Una fuente estupenda y maravillosa de calcio. Pero bueno, hoy ya me he animado con el verde, rojo, verde sin intentar parecer el abeto. Sí que creo que todo lo que hemos explicado hasta aquí nos hace, bueno, yo creo que pensar en dos cosas. Primero y número uno, la importancia de no llevar a casa lo que no quieras que se coman. De verdad. Total. ¿Tú te crees que si yo tengo en mi casa turrón de Suchar no me lo voy a comer? Tú y tus hijos. Efectivamente. ¿Que no me gusta? Claro que me gusta, narices. Y mira que no soy muy chocolatera, pero me gusta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo muy claro lo que no debe haber para no ser una tentación. O sea, que esto también va a tener una parte de orden y limpieza en casa. Vamos a hacer hueco en los armarios. Ojo, ¿no? Con la bollería industrial, con muchas cosas que a veces, bueno, pensamos que por practicidad tenemos y, ojo, vamos a intentar darle la vuelta. Y hay una cosa, María, que para mí es importante. Vamos a tener opción a atajos. A hacer atajos, cuando me refiero a atajos, es a poder ahorrar tiempo, pero hay atajos sanos. Sí. Yo soy muy de buscar esos atajos sanos porque siempre me he declarado mujer y madre sin tiempo, con lo cual todo lo que nos puede facilitar la vida, ¿por qué no tenerlo en cuenta? Luego cada uno decide, obviamente, ¿eh? Pero tenemos atajos sanos que nos van a facilitar esa organización también en nuestro día a día. ¿Y qué atajos? Pues mira, vamos a hablar de algunos de ellos. Las conservas. Para mí son un indispensable en la despensa. ¿Por qué? Porque las conservas nos van a ayudar a tener ya alimentos. Ojo, y voy a hablar del tipo de conservas porque no todo sirve, pero sí que el concepto conserva nos ayuda a tener en la despensa alimentos que ya están elaborados y que los podemos incluir dentro de nuestro plato. ¿Qué tipo de conservas? Porque no todo vale. Yo estoy hablando de conservas en las que el alimento ha sufrido la mínima modificación. Por ejemplo, conservas de pescados, pues el atún, los mejillones, los berberechos, las sardinillas. Siempre vamos a intentar comprarlos al natural o en un aceite de oliva, porque mejor, ¿vale? La calidad de ese pescado. Y lo único que tenemos que tener claro en cualquier tipo de conserva es mirar el contenido en sal. ¿Por qué? Porque la sal es un conservante natural. Entonces, las conservas suelen tener un poquito más de sal precisamente para aportar ese conservante natural. Claro, la sal al final tenemos, sobre todo si hay niños en casa y también para los adultos, tenemos que intentar bajar un poquito el consumo, que lo excedemos. ¿Qué haremos? Pues buscar esas versiones bajas en sal, que las hay. A día de hoy tenemos de todo tipo de conservas la versión baja en sal. Pero las conservas, por ejemplo, de pescado, oye, nos apañan una cena, pues en una ensalada le ponemos atún o en un arroz o en lo que sea, ¿no? Podemos tenerlas ahí. ¿Qué otras conservas? Las de verduras. Verduras que están en conserva y nos apañan en un momento dado un primer plato, una guarnición, porque tenemos verduras de todo tipo y bueno, y aquí en Navarra más, ¿no? Pero estoy hablando desde unas judías verdes en conserva a unos pimientos que sirven para una guarnición. Qué buenos. Lo mismo, mirar el contenido en sal, ¿vale? Importante. Y luego tenemos también conservas de legumbres, que para mí estas son lo más, porque está genial cocinar la legumbre desde cero, sin duda, tiene otro sabor y otra textura, pero a veces no tenemos tiempo y el día a día nos atrapa. Entonces, ¿tenemos que comer legumbres? ¿Sabemos que es importante? Bueno, pues ¿por qué no tener conservas de legumbre que las lavamos bien, las escurrimos, hacemos un sofrito y tenemos el plato listo? ¿Vale? O sea, que tenemos conservas de pescado, conservas de verdura, conservas de legumbre que nos van a salvar la vida en muchas ocasiones. ¿Y por qué no tenerlas ahí en la despensa? Que eso tampoco significa que las tengamos que usar cada día, pero nos van a facilitar y mucho. Y bueno, y además las legumbres son baratísimas, quiero decir, es un fondo de armario en vez de ropa de despensa espectacular, ¿no? Podemos hacer hueco y quitar otras cosas e introducir estas. Hemos hablado, pero ya hablaremos en otro momento del tema del caldo, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejaremos. Sí. Vamos a centrarnos porque no nos da para todo hoy. Y yo creo que, María, ya nos has explicado un poco la distribución. Nos queda esa parte, ¿no? De pasar esos nutrientes
directamente a un plato. Por ejemplo, dinos así rápido qué opción podríamos hacer o qué combinación sería perfecta teniendo ese plato de Harvard en mente, ¿no? Pues mira, una combinación que se me ocurre, que además vamos a utilizar la proteína vegetal en lugar de la proteína animal, sería, por ejemplo, pues una ensalada que la podemos hacer para los peques, pues una ensalada de tomate con aguacate, le podemos añadir lo que queráis, espárragos, etcétera, una ensaladita, y luego podemos hacer unas lentejas con arroz. Que aquí podemos utilizar lentejas en conserva o hacer las lentejas pues en puchero, ¿vale? En formato tradicional, pero esa combinación de lentejas con arroz tenemos los hidratos de carbono, ¿vale? Ese quesito que nos aporta pues los cereales, y si utilizamos un arroz integral, mejor. Y luego tendríamos la legumbre que nos aporta la proteína vegetal. ¿Y qué añadiría aquí? Pues un postre, que aquí podemos poner fruta. Ojo, podemos poner la fruta tal cual o la podemos poner un poco mona, así hacer, por ejemplo, una flor de fresas con plátano, que visualmente entra diferente a los ojos que si plantamos pues el plátano o las fresas tal cual. Y cuesta 0, de verdad, hacernos caso con esto, incluso hablar con vuestros... ¿no? Yo a veces con las peques les digo, vamos a pensar un nombre para esto, ¿no? Y mientras estamos ahí colocándolo, a la pequeña le gusta más, andar ahí colocando y tal, y la otra, que es más imaginativa, pues... busca el nombre. Busca el nombre, ¿no? De hecho, nosotros tenemos las palomitas de Hulk, que son con guisantes. Aquí, ojo, que también alguna vez comemos palomitas, pero ojito con los guisantes asados para comerlos como palomitas, y son palomitas de Hulk. Y aquí, pues Hulk mola. Mola. ¿Cómo no? Bueno, después de decir todo esto, claro, acordaros que, por un lado está las que nos estáis escuchando desde las principales plataformas de podcast, que solo nos estáis oyendo. Las que nos estáis viendo desde YouTube. Y recordaros que está esta parte más técnica, luego quedará esa parte en la que nos pondremos el delantal, pero también recordad que hablamos de que íbamos a añadir un NutriTip y un Nursetip, ¿no? Jugando eso del nurse en inglés. Y ahora me voy a centrar yo un poco, tal y como he venido vestida, las que estáis escuchando el podcast no me estáis viendo, pero estoy aquí, fruta y verdura a tope. Pasaros por YouTube y echáis un vistazo. ¡Ey! Se puede ir sin parecer un abeto de rojo y de verde, mucho rojo y mucho verde. ¿Y de qué voy a hablar vestida así? Pues de las verduras de hoja verde. Seguro que habéis oído que en la Asociación Española de Pediatría lo dice, y otras sociedades científicas también, que no es recomendable retrasar la introducción de determinados alimentos porque eso puede aumentar el riesgo de alergia. Pero ojo, hay una excepción, y son esas verduras de hoja verde que tienen alto contenido en nitratos, que los nitratos no son tanto el problema, que tienen cierta toxicidad pero leve, sino que la transformación que se produce en el cuerpo de esos nitratos a nitritos. Y dependiendo de la concentración de nitritos que tengamos en el cuerpo, se produce una cosa que se llama un poco raro, que es la metahemoglobinemia, ¿vale? Y me refiero al síndrome del bebé azul, que es verdad que ya no se estila tanto, pero yo he llegado a ver, un síndrome de bebé azul grave, ya de enfermera, o sea que no estamos hablando de hace tantísimo tiempo. Entonces vamos a decir por qué se limita esa ingesta de determinadas verduras de hoja verde en esos primeros años, y ahora os lo explico, pero os voy a explicar primero lo más gráficamente posible que pueda, que es la metahemoglobinemia o ese síndrome de bebé azul. Si os acordáis de la hemoglobina, de La vida es así, esa era una vez la vida. Si no la habéis visto. Si no la habéis visto, de verdad, es una serie de las que merece la pena ver con nuestros hijos. ¿Os acordáis que llevaban el oxígeno a la espalda, ¿no? Esas pompas de oxígeno, ¿no? La hemoglobina transporta el oxígeno a los tejidos y también lleva el hierro. ¿Qué pasa? Que esos nitritos lo que hacen es oxidar el hierro y impedir que la hemoglobina pueda captar y llevar el oxígeno a los tejidos. De ahí a que no llega ese oxígeno, se produce esa hipoxia, la hipoxia que llamamos, que es cuando no hay oxígeno, y por eso se
produce esa tinción azulada de la piel y por eso se llama el síndrome de bebé azul, que habitualmente empezaba alrededor de la boca cuando estaban comiendo esas verduras de hoja verde, y si no paraban, pues al final se convertía en un síndrome general que lógicamente puede tener consecuencias graves. Ya sabéis que además de, por supuesto, de dar este tip aquí, está esa posibilidad que ya os la comentamos en el primer programa, en el que bueno, nos basamos un poco en que comprendieseis en qué iba a constar Hoy se come, y tenemos esa comunidad, y como comunidad pues bueno, pues les vamos a dar un cariñito extra, por supuesto, ¿no? En cuanto a los tips, a los consejos, van a ir lógicamente en formato descargable y van a ir con extras, ¿no? En el caso del Nursetip, además de todo esto que os he explicado, vais a tener tips y consejos para reducir la concentración de nitratos en las verduras y la conservación. Ojo, importante el tema de la conservación para evitar sobreinfecciones, etcétera, en la alimentación, sobre todo de los más pequeños. Eso está solo en el formato descargable para nuestra comunidad. ¿Y de qué verduras, a qué verduras me refiero? Bueno, pues por supuesto, espinacas, acelga, que hemos hablado de ellas, borraja. Durante el primer año se recomienda no dar esas verduras, podemos dar otras muchas, ¿para qué nos vamos a meter en este jardín? A partir de un año, sí que en el caso de la acelga, la espinaca, lo que haremos es limitar la cantidad, nos iremos a 45 gramos día, que al final no es una ración completa, es más un acompañamiento, ¿no? Y el caso de la borraja, que tanto nos gusta aquí en Navarra, se limita a los 3 años, o sea, no dar por debajo de los 3 años. ¡Ojo! Tenemos otras muchas opciones que no merece la pena arriesgarnos con esto. Y este es el primer Nursetip, verduras de hoja verde. Conjunto. Bueno, y también acompaña a ese Nursetip el Nutritip. Entonces, el Nutritip de este mes va en relación a lo que hemos hablado hoy, del plato de Harvard. ¿Qué he preparado yo para ese Nutritip? Pues he preparado una combinación, un menú de 5 días con 5 platos diferentes para que las familias tengan ya de lunes a viernes la opción completa y basada en alimentos, es decir, tal cual el menú para 5 días y que no tengan que pensar. Y además, pues vamos ahí aportando no solo el equilibrio en el plato, sino el equilibrio en la semana, en esa distribución de alimentos para que cumpla con las recomendaciones de frecuencia de consumo. Son 5 platos fáciles para que podáis hacer en vuestro día a día. Son combinaciones que están muy ricas de sabor, pero que no son difíciles, porque no está reñido el comer sano con el comer rico y el comer fácil. Y eso es lo que hemos intentado, ¿no? Entonces, si queréis tener esa infografía y además queréis tener también la receta que vamos a preparar, pues no tenéis que hacer más que suscribiros a la comunidad, que por 2,70 € al mes pues vais a poder disfrutar del Nursetip completo, del Nutritip completo, de la receta completa y estar ahí al día pues, de todo lo que os vamos a ir contando, que no es poco. Y el vídeo, por supuesto. La receta en vídeo y en descargable. Eso es, con contenido exclusivo además, ahí en la cocina ya metidas en harina. Así que por un lado, ya con todo esto, que creo que os hemos dado información suficiente como para haber cambiado, ¿no? Esas combinaciones equilibradas de nutrientes en ingredientes, ¿no? Bueno, pues acabamos con las que nos estáis escuchando en las principales plataformas de podcast, como son iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo. En fin, en todas ellas os mandamos un abrazo enorme. Os decimos que en marzo, ya sabéis que tenemos la Semana Santa, entonces nos adelantaremos. Ya sabéis que suele ser el último jueves del mes, pero en este caso es festivo y en Navarra es festivo. Ya sabéis que en todas las comunidades el Jueves Santo no es festivo. Aquí sí, con lo que estaremos, espero que relajadas. Así que lo vamos a pasar al 21 de marzo. El 21 de marzo volveréis a tener esa nueva edición de Hoy se come, que lo dejo ahí, por ahora no adelanto de qué vamos a hablar,
pero os aseguro que os vamos a ir sorprendiendo mes a mes y facilitando el día a día. Y por supuesto, si quieres más información de la comunidad, la puedes encontrar en nuestras redes sociales y también, por supuesto, en ambas páginas web. En mi caso, en Instagram, en Yolanda_Vela o en Nadie como Mamá, ahí nadiecomomamá.com puedes encontrarlo. Y María, en @mariamarquesnutricion.com. Ahí tenéis todo, ¿vale? Es algo económico que os va a facilitar mucho el día a día y además aquí tenéis información también, creo que muy valiosa. Un abrazo enorme y hasta el siguiente episodio de Hoy Se Come.